Bueno, Jacobo Cruz, muchísimas gracias por acompañarnos. Aprovecho pues para agradecerle, gracias por aceptar la invitación, gracias por permitirnos esta entrevista y para platicarle un poquito a las personas que ya se están conectando. El doctor Jacobo Cruz es ginecólogo, es obstetra y también es mastólogo graduado de la Universidad de Barcelona en España. Bienvenido, doctor, qué gusto enorme tenerlo por aquí. Gracias por aceptar la invitación nuevamente. Gracias, Flor. Un placer estar aquí con ustedes y con todas sus amigas, con todo su auditorio. Y para mí es un placer poder compartir con ustedes este rato y brindarles un poquito de mis conocimientos adquiridos y la experiencia que yo tengo como ginecólogo y si hay necesidad, pues también como mastólogo. Es un placer para mí estar esta noche con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Y cuéntanos un poco acerca de su trayectoria. ¿Cuántos años tiene usted de estar ejerciendo? Bueno, yo me gradué como ginecólogo, como médico general me gradué el 84, 1984, y ya como ginecólogo me gradué en la Universidad Autónoma de Honduras en el 1990. Y luego el 2014 me fui a estudiar a Barcelona hasta el 2016. Entonces yo de ser ginecólogo tengo 30 años de estar ejerciendo y con lo cual he adquirido una experiencia bastante en todo este tipo de patologías. Así que el auditorio me podrá preguntar todo lo que quieran y yo con gusto les voy a responder. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, para platicarles un poquito a las personas que ya se están conectando acerca de esta transmisión y por qué elegimos este tema, es porque yo estoy desarrollando un blog que es dirigido pues para las mujeres y también lleva una orientación a las mamás, se llama flordones.com, y en el blog pues yo compartí un poco acerca de mi historia. Yo soy paciente del doctor, aparte de también soy su nuera, pero soy paciente del doctor, he padecido de síndrome de ovarios poliquísticos. Él me lo detectó a los 19, 20 años más o menos. Y desde entonces, pues, yo inicié un tratamiento y luego de eso, pues, pasamos hace un par de años ya a buscar que yo lograra concebir. Pero vamos a ampliar un poquito más del tema en el transcurso de esta hora. Como les comento, pues, eso nace a raíz de esta situación. Y bueno, algo que también es muy importante mencionarles a todos es dónde encuentran al doctor Jacobo Cruz. Se lo encuentran en los condominios del Valle, pero él nos puede especificar un poquito más. Bueno, en el Hospital del Valle existen dos condominios. Estamos ubicados en el condominio número 1 y suben hasta el cuarto nivel y ahí en la clínica 404. Ahí nos podemos encontrar y estamos atendiendo, dada la situación, pues casi por citas, ¿verdad? Entonces ahí estamos en la clínica 404 de los condominios número 1 del Hospital del Valle. Perfecto, doctor. Además de esto, pues también aquí en Instagram lo encuentran como DR, de doctor-Jacobo-Cruz. También por acá lo pueden seguir. Y también a través de Facebook lo encuentran como Jacobo Cruz. Doctor, bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poco ya del tema. Tenemos unas preguntas que hemos desarrollado y hay varias personas también que se han comunicado conmigo a través de las redes sociales, a través del correo flor@flordones.com y nos han hecho otras preguntas. De igual manera, les comento que todos los que están conectados, si tienen alguna pregunta, una duda que hacer, perfectamente lo pueden escribir. Y por aquí tenemos a mi señor esposo que nos está ayudando para poder tener todas esas preguntas listas y luego vamos a tener un tiempo determinado para que el doctor pueda despejar esas dudas. Entonces, con esto comenzamos, doctor, y bueno, creo que la pregunta base de todo esto es, ¿qué es el síndrome de ovarios poliquísticos? Bueno, primero vamos a describir que no es lo mismo un síndrome que una enfermedad. Una enfermedad ya tiene su causa, ya tiene su tratamiento bien definido, ya tiene sus síntomas y todo. Un síndrome no, un síndrome solo es un comportamiento de ciertos síntomas y signos que reciben ese nombre porque no se sabe a veces ni la causa y a veces no se tiene un tratamiento específico. Entonces este es un síndrome, el síndrome de ovarios poliquísticos. Muchas personas también lo confunden porque creen que es lo mismo que quistes en los ovarios
Quiste en los ovarios es otra cosa. Ese es un tumor, una cosa que es operable. El síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad, ¿verdad? No es operable, sino que es una enfermedad. Por tanto, entonces nosotros tenemos que tratarla como tal. Pero el síndrome consiste en un trastorno puramente hormonal. Es un trastorno hormonal, ¿verdad? Que ataca a todas aquellas mujeres jóvenes, entre 15 y 45 años, cuando están en esa etapa reproductiva. Pero es que es más frecuente en las edades de 20 a 30 años, ¿verdad? Que cuando la mujer está en su plenitud. Y que tiene graves consecuencias porque debido al exceso de hormonas, que en este caso la testosterona, que es una hormona masculina, debido al exceso de esa hormona, eso le produce graves consecuencias, como por ejemplo la anovulación. Las pacientes no ovulan y al no ovular entonces no hay embarazo, son estériles. Lo otro es que también tienen hiperandrogenismo, o sea que tienen mucho vello en el cuerpo y además tienen acné y tienen alopecia también y una piel grasosa. Y también esto les va a traer graves consecuencias porque genera todo un estado de una alteración en el metabolismo de la grasa y en el metabolismo del azúcar. Y al final trae consecuencias enormes para las pacientes. Por esta razón es que los ovarios poliquísticos hay que tratarlos porque no solamente consiste en que tiene una figura ultrasonográfica que dice ovarios poliquísticos. No, es toda una enfermedad, es todo un complejo de síntomas y por esa razón hay que ponerle toda la atención debida. Ok, doctor, ahorita nos mencionó usted un rango de edades en las cuales se manifiesta el síndrome, pero ¿cuál es la edad o hay una edad más específica en la cual se puede manifestar en los pacientes? Sí, generalmente se manifiesta más porque las pacientes buscan al ginecólogo porque no pueden tener hijos. Entonces, más que todo, entre 20 y 30 años, que es cuando más se despierta esa necesidad de poder concebir y se dan cuenta que no pueden tener hijos porque tienen un problema, ¿verdad? Entonces llegan al ginecólogo y el ginecólogo les detecta que tienen un problema ovulatorio y al analizar toda la situación se da cuenta uno que efectivamente tienen un problema de ovarios poliquísticos. Ok, ¿hay algunas causas o razones por las cuales se manifiesta el síndrome de ovarios poliquísticos? Bueno, la verdadera causa todavía no se sabe, pero se considera que la parte genética juega un papel importante. Esto se hereda de madres a hijas y de abuelas a hijas, a nietas, se va heredando. Es un gen genético que se va transmitiendo de generación en generación y que se considera que es incurable el problema. Lo que pasa es que una vez que la paciente ya terminó su fertilidad, entonces la paciente ya definitivamente ya no importa si tiene ovarios poliquísticos o no, puesto que ya tuvo los hijos que va a tener y ahora ya no interesa la esterilidad. Pero la verdad es que el gen ahí existe siempre. Esta es una enfermedad genética, ¿verdad? La verdadera causa es genética. No es que la va a provocar X cosas. No es que si alguien se engorda es que ya va a adquirir esta enfermedad. No. Este es otro problema, un problema estrictamente genético. Eso más bien lo de el engordarse o el aumentar de peso, más bien es algo que se desprende y ya vamos a ver un poquito, esa es la siguiente pregunta, ¿cuáles son esos síntomas que se manifiestan o cuáles son los síntomas de alerta que nosotros debemos de tomar en cuenta para decir, ok, acá está pasando algo y tengo que visitar a mi médico? ¿Cuáles son esos síntomas? Bueno, el primer síntoma por el cual acuden las pacientes es porque no les viene la regla, o sea que tienen alteración de los ciclos menstruales. La mayoría tienen amenorreas, o sea que no les viene y a veces pasan 2 meses, 3 meses. Hay pacientes que tienen 1 año que no les viene la regla. Entonces, ese es el primer síntoma, pero también tienen las pacientes a veces dolor pélvico, porque como los ovarios están aumentados de tamaño, les da dolor en la parte pélvica. Y además tienen algunas pacientes, ¿verdad? No todas, tienen hirsutismo, o sea que tienen vello en el cuerpo.
le sale vello donde no quieren, le salen el bigote, en la barba, en las patillas, y pierden el pelo donde no quieren también, porque a veces pierden el pelo de la cabeza y el pelo le sale en otros lados. Entonces, también tienen vello en las piernas, vello en el abdomen, y, la distribución del vello genital parece que fuera distribución androide, como en los hombres. Entonces, estas cosas hacen de que los pacientes acudan a consulta. Pero además las pacientes también se quejan de otros problemas. Por ejemplo, las pacientes a veces tienen problemas de azúcar, porque a veces estas pacientes son como prediabéticas, porque tienen alteración en el azúcar y en la insulina. También las pacientes, si se logran embarazar, a veces las pacientes tienen amenazas de aborto y también amenazas de parto prematuro. También presentan estas pacientes. Y también pueden presentar lo que se llama acantosis nírica, que es esas manchas negras aterciopeladas que les sale a veces en el cuello y en la nuca, en genitales, en las axilas y en la región submamaria. Esas cosas negras que le salen son por la resistencia a la insulina, que tienen problemas metabólicos, tienen problemas con la insulina, con la resistencia a la insulina, y por tanto tienen el azúcar también alterada. También las pacientes tienen problemas depresivos. A estas pacientes tienen baja la autoestima y se angustia, les da ansiedad, les da depresión. Y también tienen problemas de alimentación, porque muchas veces tienen como tendencia a comer en exceso y se molestan cuando no comen lo que les gusta. Si alguien las pone a dieta, entonces se ponen de mal carácter. Entonces también tienen problemas. Y también hay problemas de dislipidemia, mucha grasa en el cuerpo. La grasa se les va acumulando en las zonas donde no quieren. Las piernas se les van poniendo delgadas y el abdomen bien gordo. Entonces la grasa se les va acumulando en la parte de la cintura y es donde ellas menos lo quieren. Esto les va a traer también una esteatosis hepática, o sea, mucha grasa en el hígado. Y esta alteración de las grasas también trae que hay mayor concentración del colesterol malo y hay poco colesterol bueno. Y esto les va a traer consecuencias también de arteriosclerosis y mayor cantidad de infartos. Ya he visto que hasta 7 veces más de estas pacientes presentan infartos de miocardio. También estas pacientes ponen hipertensas porque tienen problemas de otro tipo. Y las pacientes cuando están acercándose a la menopausia, están en la perimenopausia, entonces ya empiezan a tener problemas de alta presión. Entonces estas pacientes tienen que cuidarse mucho en eso, porque son una serie de síntomas que tienen que lo lleva a que las pacientes a veces se deprimen, porque miran que su situación es crítica. Pero nosotros estamos para resolver todo esto, y esto a nosotros no nos causa ni frío ni calor, porque nosotros sabemos cómo resolver cada uno de estos casos. Justamente en base a eso vamos con la siguiente pregunta, y es ¿cuál es el tratamiento que se puede seguir cuando una paciente tiene síndrome de ovario poliquístico? ¿Qué es lo que sigue después de haber descubierto esto? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, muchas pacientes consideran de que nosotros siempre recurrimos a recetar anticonceptivos. Y yo les voy a decir que eso no es cierto, porque todo depende de qué es lo que quiere la paciente. Si la paciente lo que quiere es tener hijos, entonces nosotros no recetamos anticonceptivos. Lo que hay que recetar son inductores de la ovulación. En este caso, recetamos clomifeno, que viene con diferentes nombres comerciales. Inductores de la ovulación para que la paciente ovule y se pueda embarazar. A veces cuando los ovarios están muy grandes, nosotros recurrimos a recetar anticonceptivos por un periodo de unos 3 meses. ¿Para qué? Para que bajen los niveles de testosterona a la paciente, para que disminuya el tamaño de los ovarios, para que baje también la resistencia a la insulina, para que baje los niveles de azúcar, que baje los niveles de grasa, y la paciente esté apta en unos 3 meses para ahora inducirle la ovulación. Y una vez que le inducimos la ovulación, nosotros le damos seguimiento con ultrasonido y cuando el folículo ya está maduro, la mandamos a tener relaciones y es embarazo seguro. El riesgo que se corre es el riesgo que corrió Flor, que había gemelitos.
¿verdad? Pero muchos dicen, mejor, yo hubiera querido eso, pero el embarazo gemelar siempre es riesgoso y es peligroso. Pero al final, en buenas manos, el embarazo gemelar se logra y se logra bien. Pero ese es el riesgo que se corre cuando uno da inductores de ovulación, que en vez de un óvulo se pueden venir 2 y a veces 3 y 4, etcétera, ¿verdad? Pero por lo demás, esa es parte del tratamiento. ¿Qué es lo que quiere? Si lo que quiere es tener hijos, inductores de ovulación. Si no quiere hijos o es una señorita o no tiene pareja, entonces a esa paciente es candidata para darle anticonceptivo, para que se le regule la regla, bajar los niveles de azúcar, bajar los niveles de grasa y bajar los niveles de testosterona, que es lo que le está afectando. Y en vez de estarle dando otro tipo de hormonas que son más peligrosas, es mejor recurrir a los anticonceptivos que ya están bien conocidos, y los anticonceptivos lo que tienen es una parte de estrógenos y una parte de progesterona, que son las hormonas femeninas, con lo cual nosotros estamos sustituyendo las hormonas que produce el cuerpo. Entonces el cuerpo ya va a dejar de producir tanta testosterona, y mejor con los anticonceptivos que estamos dando, le estamos dando solo lo que ella necesita, estrógenos y progesterona, para que tenga ciclos menstruales normales. Pero nosotros, esa solo es una parte, nosotros también tenemos que poner la dieta a la paciente, tenemos que hacerla bajar de peso. Muchas veces con solo bajar de peso la paciente mejora. A veces no necesita ni tratamiento, solamente bajar de peso. Se ha considerado que si bajara de 5 a 7% del peso, que es poquito, 5 a 7%, si pesa 70 kilos, esa paciente lo único que tiene que bajar son como 10 libras. Entonces, si esa paciente bajara 10 libras por unos 6 meses, esa paciente hasta se podría embarazar. Baja todos los niveles de testosterona y comienza a ovular y se puede embarazar. Entonces muchas veces con solo perder peso, mejoran todo el sistema metabólico y se pueden embarazar. Las pacientes también se les puede tratar los vellos, ¿verdad? Con cremitas o también con láser, y también se les puede hacer electrólisis de los pelitos, ¿verdad? Hay que tratarles también eso. También se les trata la acantosis nígrica, que las manchas que tienen en la piel, regulándoles bien el azúcar, se les regula también la acantosis nígrica. Y también se les da metformina. La metformina sirve para atacar precisamente la resistencia a la insulina, y la metformina ayuda a que desaparezca la acantosis nígrica que tienen las pacientes. Nosotros también podemos sustituir los anticonceptivos por otras medicinas. Nosotros le podemos dar solo progesterona. Lo que pasa es que no va a hacer un efecto igual. También le podemos dar acetato leprolide, que es una sustancia, un producto que damos para el cerebro. O sea que las hormonas también vienen desde el cerebro. Hay que acordarse que los ovarios no se mandan solos, y los ovarios tienen que obedecer a la hipófisis, que es la madre de todas las glándulas. La hipófisis es la que gobierna todas las glándulas, y el hipotálamo le da las órdenes a la hipófisis. Por tanto, hay hormonas que a veces se producen bastante en el organismo, no porque en sí esté enfermo el órgano, sino porque el mensaje que viene de arriba, que viene del cerebro, es que hay que producir determinada cantidad de hormonas. A veces el ovario no es el enfermo, a veces la enfermedad viene de más arriba. Por eso es que a estas pacientes hay que hacerle chequeo de la tiroides, del páncreas, de la mama, a ver cómo está la prolactina, de las glándulas suprarrenales. Hay que hacerle un chequeo completo hormonal, porque a veces todo esto es un solo circuito hormonal que viene desde el cerebro hacia los diferentes órganos. Perfecto, doctor. Y bueno, así como usted comentó, pues a mí me tocó atravesar, la verdad, que todo el proceso, desde que el tratamiento eran pastillas anticonceptivas hasta cuando ya estábamos buscando tener un hijo, y la verdad que, como usted dice, se nos vino al 2 por 1, tener ese tratamiento para ovular, porque era mi caso, pues, o sea, yo pasaba 3, 4 meses, recuerdo que creo que la vez que más tiempo estuve fue como 6 meses que estuve sin mi periodo. Y recuerdo muy bien el hecho de estar como probando el tratamiento, la dosis indicada para poder concebir, y que usted desde el inicio nos dijo que aquí la probabilidad es que no solo se venga un bebé, sino que se vengan 2, 3 o más. Y todavía recuerdo el ultrasonido cuando miramos que eran 2, que eran gemelos,
usted nos hizo un comentario y nos dijo, gracias a Dios que fueron únicamente 2 los que se vinieron, porque pudieron haber sido muchos más, y eso es algo, creo yo, que me comentaron mucho las mujeres que se comunicaron conmigo, que me dijeron, ok, quiero quedar embarazada, y siempre me dicen, a vos te fue súper bien porque fue al 2 por 1, y yo creo que este es un tema bien interesante, ya la parte del embarazo, para hablarla en otro Instagram Live de repente, para platicar acerca justamente lo que usted mencionó, o sea, los embarazos de 2, 3 bebés son considerados de alto riesgo, y en mi caso, pues, aún más con las condiciones que tenía de incompetencia cervical y muchas cosas más, pero creo que es un tema bien interesante para poder desarrollarlo en otro Instagram Live. Hay muchísima tela de la cual cortar acerca de ese tema. Y bueno, doctor, ya hablamos acerca de los síntomas, del tratamiento y cómo también el síndrome afecta a la hora que queremos concebir un bebé, por lo que usted comentaba de la falta de ovulación. Pero sí hay posibilidades, ¿cierto? O sea, yo soy testigo de esto, hay posibilidades de lograr un embarazo padeciendo síndrome ovario poliquístico. Esa fue una pregunta bien puntual y sí me gustaría que usted las aclarara también para las mujeres que están viendo que quieren tener bebé. Claro que sí. En las pacientes, del hecho de que tengan el síndrome de ovario poliquístico no quiere decir que van a ser estériles siempre. Con el tratamiento, cuando los ovarios son muy grandes, cuando tienen mucha testosterona en el cuerpo, porque uno le puede mandar a medir los niveles de testosterona, y mira uno que tiene la testosterona muy alta, que tiene acantosis nírica, que tiene sobrepeso, que tiene mucha azúcar en la sangre, que tiene mucha insulina en la sangre. Entonces uno dice, esta paciente primero va a haber que manejarla con anticonceptivos y con todo lo demás para bajar los niveles de todas estas hormonas. Y cuando ya los niveles de testosterona, cuando ya los ovarios también estén más pequeños, cuando ya no hay aparecimiento de nuevos quistecitos, entonces venimos nosotros y ahora sí le podemos dar un inductor de ovulación. Y le damos seguimiento con el ultrasonido transvaginal para ver cómo va madurando el folículo. Cuando el folículo llega a tener un tamaño entre 18 y 25 milímetros, nosotros decimos, este folículo ya va a reventar, ya está en su punto máximo. Entonces ahí es donde la mandamos a tener relaciones. Y muchas de ellas han quedado embarazadas así. Y lo único que les advertimos es eso, que muchas veces pueden venirse 2 niños o 3, pero ellas lo aceptan puesto que están en un periodo en el cual desean un hijo. Pero sí se puede. Son raras las pacientes que por X razón tienen unos ovarios bien duros y no responden al clomifeno para ovular. Esas pacientes que son así, esas son más candidatas a hacerles una biopsia en cuña. La biopsia en cuña también es un procedimiento quirúrgico que se hace, que consiste en abrirle el abdomen y sacarle un pedacito de ovario para hacer una biopsia. Y con solamente esa biopsia en cuña, muchas pacientes comienzan a ovular y comienzan a eliminar el hirsutismo, que es ese montón de vello, y además de eso comienzan a ovular y se pueden embarazar. Muchas pacientes, lo único es que ya es un procedimiento quirúrgico y por supuesto tienen que gastar más. Pero esas pacientes que no responden al clomifeno son candidatas, pero uno tiene que ir aumentando la dosis del clomifeno hasta donde pueda, siempre con cuidado porque el clomifeno es un producto bien delicado. Si usted recuerda que a veces con usted, como estar usando el clomifeno, terminó con un gran quiste en uno de los ovarios y luego se los quitamos y le dimos anticonceptivos y le eliminamos ese quiste sin necesidad de operar. Y luego fuimos inductores de ovulación nuevamente, pero de una forma ya con más cuidado y una dosis más suave, hasta lograr la ovulación, que era lo que nosotros queríamos. Y entonces, felizmente ahí están los gemelitos que muchos quisieran tener, ¿verdad? Muchas pacientes que tienen ovarios poliquísticos y no pueden salir más nada, cuando miran estos gemelitos, ellos quisieran también tener una parejita, así como los nietecitos.
Así es. Y bueno, esto que acaba de mencionar, doctor, la verdad que es algo bien importante para que lo tomen en cuenta las mujeres que están intentando tener bebés, para que no desesperen, para que sepan que es un proceso. Yo en el blog les comentaba y les decía, para mí fue bien fuerte el proceso, el hecho de primero probar de forma natural y como el síndrome de ovarios poliquísticos da estos retrasos, con cada retraso yo decía, ya, yo estoy embarazada, me hacía la prueba, era negativa y lloraba como una Magdalena, me sentía sumamente mal. Yo llegué al punto, recuerdo que tenía compañeras que salían embarazadas y cuando ellas decían que estaban embarazadas, porque fue como una ola, yo trabajaba en el canal de Teleprogreso en aquel entonces, recuerdo que hubo una ola de embarazos en aquel momento, todo el mundo salió embarazada. Entonces, cada vez que uno salía embarazada, para mí era como, me alegraba por ellas, pero a la vez en mis adentros era porque yo no puedo, porque yo todavía no. Recuerdo muy bien también todo ese proceso de cómo ponerlo en manos de Dios, el proceso con usted, el hecho de empezar el tratamiento cuando apareció ese quiste, que jamás se me va a olvidar, fue en febrero, me acuerdo, y Jacobo y yo, bueno, mi esposo y yo estábamos en la Ceiba, de que ya me vine con aquel gran dolor, ahí están los gemelitos, ahí están mis bebés, cuando estábamos chiquitos, los nietos del doctor, y recuerdo que vine con el gran dolor para acá y bueno, gracias a usted, pues, no tuvimos que operar, no perdí mi ovario y pudimos hacer un tratamiento, como usted dijo, para poder eliminar el quiste y luego volver a empezar otra vez con el tratamiento para quedar embarazada. O sea que por eso mi recomendación es que tengan mucha paciencia, mucha fe, que nos relajemos un poquito más porque también el estrés afecta a la hora que queremos concebir. Siento que uno se mentaliza demasiado con que ya ahorita ya quiero salir embarazada y contando los días para la ovulación y todo esto. Entonces, siento que a veces uno por el mismo deseo de ser mamá también nos enfocamos demasiado y nos metemos mucho al rollo, nos metemos mucho al tema de concebir ya. Aprovecho, doctor, para seguir invitando a las personas que nos están sintonizando a que puedan mandar sus preguntas. Ya tenemos un par de preguntas aquí anotadas que las vamos a responder más adelante. Ahorita les invitamos para que sigan mandándolas, tenemos todavía preguntas que nos habían hecho anteriormente. Y la siguiente pregunta es con respecto a las pastillas anticonceptivas, doctor, y es recomendable para una adolescente, o sea, son recomendables para una persona que es muy joven el tomar las pastillas anticonceptivas. Sí, los anticonceptivos no son dañinos en esas edades. Los anticonceptivos ahora vienen de diferentes dosis, entonces muchas veces tienen unas dosis más suaves, pero en Europa, en Estados Unidos, las chicas andan con anticonceptivos desde edad muy temprana, porque es preferible que en vez de un hijo no deseado en una niña que está en la pubertad, es preferible que mejor tomen anticonceptivos. Es el método más seguro que hay, porque si buscan otro método quizás no va a ser tan seguro como ese. Entonces no hay que tenerle miedo. Cuando nosotros lo damos, además tenemos que acordarnos que lo estamos indicando precisamente porque los niveles de hormonas testosterona están altos y tenemos que bajarlos, ¿verdad? Entonces, si nosotros dejamos que estas cosas continúen, la chica se nos va a engordar de una manera tal que después no la vamos a poder adelgazar. Es importante que no se dejen engordar, porque muchas me dicen a mí, doctor, si yo casi no como, y mire cómo estoy, pero tiene su lógica, la grasa se va acumulando, tiene su lógica, la grasa se va acumulando aunque no coma. ¿Por qué? Porque tiene hiperinsulinemia, y al tener hiperinsulinemia, la insulina en el cuerpo anda circulando y resulta que entonces los niveles de grasa no son utilizados por el cuerpo, y al no ser utilizados entonces se van a acumular y se van a acumular a unas zonas que son hasta peligrosas, que son toda la zona del abdomen, y en el hígado se va acumulando aquella gran cantidad. Por eso es que existe esa patología también que se llama esteatosis hepática, que es hígado graso. El hígado está lleno de grasa porque la grasa no se puede quemar, no se puede gastar debido a la gran cantidad de insulina. Entonces, cuando una paciente me dice, yo casi no como y estoy gorda, yo le creo. Yo sé, pero yo también sé que con un poquito de esfuerzo, ella puede bajar ese peso. Bajar el peso es clave,
para el tratamiento de los ovarios poliquísticos. Algo que no mencioné por ahí y no me preguntaron tampoco es cómo se hace verdaderamente el diagnóstico. El diagnóstico, según Rotterdam, que estudió estas cosas, se necesitan tres criterios. Tres criterios, porque muchas veces dicen que tiene ovarios poliquísticos solo porque le hicieron un ultrasonido y salieron los ovarios ahí poliquísticos. Pero eso no son ovarios poliquísticos. Para que sean ovarios poliquísticos tiene que tener tres criterios, o por lo menos tener dos de los tres. Uno es que las reglas sean anormales, reglas irregulares, amenorrea que no viene la regla, eso es clave. Segundo, tiene que tener hiperandrogenismo, que tenga vello, que tenga acné, que tenga alopecia, que tenga cantosis nígrica, piel grasosa, todo eso. Eso se llama hiperandrogenismo. Y tercero, es que tiene que tener la imagen ultrasonográfica de los ovarios poliquísticos. Si solo tiene dos, el diagnóstico está hecho. Si solo tiene uno, no tiene ovarios poliquísticos. Y ahora, si tiene los tres, ahí sí. Esos son los tres criterios: reglas anormales, hiperandrogenismo y un ultrasonido que diga que tiene ovarios poliquísticos. Tiene que tener las tres cosas o por lo menos tener dos. Pero muchas veces la paciente le viene bien la regla, todos los meses de una forma puntual. No tiene ningún vello en el cuerpo, todo está bien, femenina y todo. Ajá, y solo porque le hicieron un ultrasonido y el ultrasonido dice que tiene ovarios poliquísticos. Esos no son ovarios poliquísticos. Lo que pasa es que agarraron a los ovarios en un momento que no era tiempo de ovulación. Entonces, si no es tiempo de ovulación, los ovarios van a tener quistecitos, pero chiquitos. Son folículos que no se han madurado, ¿verdad? Entonces, si para poder hacer el diagnóstico, tiene que tener dos o tres criterios de los que ya mencioné. Qué interesante, la verdad, porque muchas personas, como usted lo menciona, por un tan solo de los síntomas que tienen, ya creen que padecen el síndrome, ¿no? Y es bien importante aclarar esto, que deben de tener varios de los síntomas. Pues usted sabe que yo soy un caso así como de libro de, de ginecología. Usted es libro porque usted también presentó amenaza de parto prematuro, y eso también lo producen los ovarios poliquísticos. Usted tuvo amenazas de aborto y amenazas de parto prematuro, y las dos cosas están descritas en los libros, como que la muchacha que tiene ovarios poliquísticos también presenta esas cosas. Entonces usted era como del libro, usted tenía todo. Quizás usted lo único que no tenía tal vez era cantosis nígrica, pero de ahí tenía todo. Todos los síntomas. Bueno, otras preguntas ahí interesantes, todas las preguntas son interesantes, así que yo sé que hay más preguntas, así que hay que hacerlas para irlas contestando, porque hay algunas que son un poquito más largas la respuesta. Ok, doctor. Bueno, la siguiente pregunta esta la hicieron también a través de las redes sociales. Esta pregunta es si existe otra alternativa de tratamiento que no sean las pastillas anticonceptivas. ¿Hay otra opción para poder tratarlo? Sí, también puede utilizar si alguien no quiere anticonceptivos. Mire, los anticonceptivos tienen dos hormonas, tienen estrógenos y tienen progesterona. Lo que están haciendo es simulando lo que produce el ovario. El ovario produce estrógenos y progesterona, con eso madura un folículo y con eso viene la regla. Ovula y viene la regla, pero aquí son estrógenos y progesterona sintéticos, de tal manera que no hay maduración de folículo, pero la regla siempre viene. O sea, es un sangrado que uno le llama regla, pero realmente regla no es, porque no es una regla que viene precedida de una ovulación, pero sí hay una descamación del endometrio, que es la parte interna de la matriz, y eso sí es importante, que la mujer esté descamando el endometrio, porque cuando no le viene la regla, eso se va acumulando. Ese tejido se va acumulando y va formando una hiperplasia endometrial, se llama eso, y eso puede conducir a un cáncer del endometrio. ¿Por qué? Porque el endometrio tiene que estar descamándose. Cuando a alguien le viene su regla, no solo viene la sangre, también vienen pellejitos que son los del endometrio. El endometrio se descama, que es la parte interna del útero. El endometrio tiene 3 capas. Hay 2 que se descaman y una no. Con esa que queda, se vuelve a recuperar. Pero si a alguien no le viene la regla, todo ese tejido se va acumulando y acumulando y acumulando, y llega un momento en donde es tan grueso que le puede generar un cáncer, porque hay mucha hormona circulando
y con esa gran cantidad de tejidos es peligroso. Por esa razón es que si alguien no quiere anticonceptivos, ¿por qué? Porque tal vez le tiene miedo a los anticonceptivos, entonces puede usar solo progesterona. La progesterona es como quien dice una hormona bien benigna para la mujer. Y la progesterona viene con inyeccioncitas, hay inyeccioncitas que se ponen cada 6 semanas, hay una que se pone cada 3 meses, ¿verdad? La medroxiprogesterona que viene con nombre de Depo-Provera. Depo-Provera se puede poner, si alguien se quiere poner solo progesterona, no hay problema. Ese no es anticonceptivo, pues. Si quiere, esa solo, solo tiene progesterona. Esa la recetamos nosotros como anticonceptivo, pero cuando la mujer está dando de lactancia. Entonces, al dar lactancia más progesterona, pues hacen un buen método, las dos cosas, pero si no da lactancia, solo dar progesterona, puede salir embarazada. No es un método, no es un método bueno porque no garantiza 100% la efectividad. Entonces, si alguien no quiere anticonceptivos, pues que use solo progesterona. Y si no quiere usar progesterona, pues que use el Lucrin de Pot, que es un producto que también se utiliza para hacer un efecto directo sobre la glándula hipófisis aquí en el cerebro. El Lucrin de Pot se utiliza cada 28 días o cada mes una inyeccioncita y con esa tiene bloqueado todas las gonadotropinas que se producen en la hipófisis y con eso la cantidad de hormonas también descienden, ¿verdad? Entonces, hay alternativas. Es más, si no quiere, pero también son hormonas. Ahora, si no quiere nada de hormonas, entonces que adelgace, pues. Ya les dije yo que con solo adelgazar mejora. Mire, adelgaza y toma metformina para la resistencia de la insulina y también para la cantosis nígrica y entonces, y luego se depila con láser los pelitos. Entonces, la paciente delgada puede ir comenzando a ovular ella solita. Muchas veces con solo adelgazar, ellas recuperan la ovulación y recuperan la fertilidad. No hay que pensar en lo que más hemos visto es que las pacientes son bien duras para adelgazar, no quieren, ¿verdad? Es difícil. ¿Por qué? Porque el tipo de alimentación nuestra, por eso es que esta patología ha aumentado en los últimos tiempos, porque cada día comemos peor, ¿verdad? Tenemos demasiadas comidas rápidas, demasiadas grasas, demasiadas productos conservados y preservantes y muchas papas y muchas comidas rápidas que hacen que nuestro organismo es difícil que adelgace. Por eso tenemos también que mezclarlo con ejercicio. Hay que caminar, hay que comprar una bicicleta, hay que meterse a bailar, o hay que hacer zumba, hay que hacer algo, pues, pero no guardar el reposo, porque el reposo más este tipo de alimentación siempre hay tendencia a la gordura. Entonces, si alguien no quiere hormonas, bueno, que me diga a mí, yo no quiero anticonceptivos. Bueno, entonces yo le voy a decir, ok, entonces quiero que me adelgáceme 20 libras, vaya. Con 20 libras que me adelgace, yo estoy contento. Entonces ahí vamos a ver si recupera la ovulación, ¿verdad? Pero cuando los ovarios están muy grandes, lo mejor es que por lo menos un ciclo de 3 meses con anticonceptivos. 3 meses. Si no quiere esos anticonceptivos feos que hay, pues le damos uno bonito. Ahora hay unos que son espectaculares. Así que por eso no se preocupen, que anticonceptivos hay para lo que quieran, para todos los gustos. Perfecto, doctor. Bueno, hablando un poco acerca del metabolismo y cómo esto también se ve afectado al momento de tener el síndrome de ovarios poliquísticos, ¿cómo las mujeres podemos regularlo? O sea, usted nos está platicando un poco acerca de bajar de peso, ¿qué otras cosas tenemos que hacer ya como decisión propia? Decir, ok, vamos a hacer esta y esta cosa para mejorar el metabolismo, porque se ve bastante afectado por el síndrome. Lo ideal es ponerse en control con un nutricionista, pero hay que buscar un médico nutricionista. No es lo mismo buscar así un lugar donde dicen que hacen masajes para adelgazar, que el Herbalife, que no sé qué, que no. Busquen un médico que primero se graduó de médico
y después fue a recibir un entrenamiento, una especialidad en nutrición. Ese individuo les va a garantizar a ustedes más éxito, ¿verdad? Es importante que en este tipo de patologías nos ayudemos mutuamente. Nosotros como ginecólogos estamos dando la parte ginecológica, estamos viendo la parte hormonal, estamos viendo los niveles de testosterona, pero a la vez necesitamos la ayuda de un nutricionista para que esta persona nos la adelgace. Porque una persona delgada, yo así en broma les digo, embarazar a una delgadita es facilito, pero embarace a una gorda, a ver si es cierto, ¿verdad? Entonces cuesta más. Entonces por esa razón es que muchas veces necesitamos adelgazarla un poco. No le vamos a exigir tanto, porque quererle exigir mucho se va a decepcionar y se va a ir. Hay que ir por partes. Digamos que la misión debe ser tanto. En tantos meses usted tiene que haber adelgazado tanto. Hay que ponerle tareas así, pero tareas alcanzables, ¿verdad? Pero lo importante es que, ya les dije yo, que con el 5% de su peso, que adelgace y que lo sostenga por un periodo de 6 meses, puede embarazarse hasta en un 75% de los casos se puede embarazar espontáneamente, con solamente adelgazar el 5%, ¿verdad? Entonces, con un porcentaje de esos, cualquiera te anima. Sí, y de esa manera no tiene que estar tomando medicamentos. Totalmente de acuerdo. Doctor, y otra pregunta que nos hicieron es si es cierto que una vez que logramos tener un hijo, por ejemplo, en mi caso que ya tengo los gemelos, el síndrome después de tenerlo ya desaparece y no vuelve a aparecer, valga la redundancia. ¿Es cierto esto? Bueno, ya le dije que eso es de por vida. Sí. El síndrome no desaparece, ahí está. Lo que pasa es que está como dormido, porque ya vimos nosotros que cortamos esa racha y logramos embarazarla, ¿verdad? Que esa es la finalidad, esa debe ser la finalidad de los ovarios poliquísticos, que la persona se pueda embarazar. Pero luego, terminado ese embarazo, ¿verdad?, viene el proceso de la planificación, viene el proceso de la lactancia, y que no quiero otro niño todavía porque están muy chiquitos. Y bueno, pero cuando ya venga el momento donde usted, por ejemplo, diga, ahora sí, yo ya quiero un niño, ahí vamos a ver que la enfermedad ahí está todavía. Ahí está, porque de repente usted va a decir, al soltar yo los anticonceptivos, suelto todo esto, voy a ver si menstruo así solita. De repente usted va a ver que no, que este mes no le vino, que el otro mes tampoco. Y entonces usted dice, ¿y qué pasó? Ah, es que la enfermedad ahí está. Ahí está, lo que pasa es que hay que volver al proceso con el que empezamos. Que si los ovarios están pequeños por los anticonceptivos que ha utilizado, entonces aquí está el momento de solo poner inductores de ovulación. Aquí ya anticonceptivos ya no, porque ya es suficiente. Ahora pongamos inductores de ovulación. Y vamos a ver nosotros cómo el folículo comienza a despertar, comienza a madurar, ¿verdad? Y podemos decir de que en el caso suyo, usted no era una mujer resistente con aquellos folículos que no respondían. No, los suyos más bien respondían tan bien que hasta nos hizo un tremendo quiste que medía como 78 milímetros, que era un quiste operable, y lo logramos deshacer a puros anticonceptivos. Entonces, con usted esperamos de que el próximo embarazo esté un poco durito, pero ahí vamos a ver qué hacemos, si acaso todavía estoy ejerciendo yo. Entonces, vamos a ver qué le vamos a dar ahí para que, ¿verdad? Pero eso por los gemelos, porque como son dos, ¿verdad? Si alguien pensaba tener uno cada 5 años, usted tiene que tardarse 10, porque son dos. Si pensaba que iba a tener uno cada 3 años, entonces tiene que esperarse 6, ¿verdad? Porque son dos. Usted ya tuvo el de ahorita y el de los 3 años, ¿verdad? Entonces hay que, usted puede darse el lujo de esperar un poco, porque Diosito le mandó 2, ¿verdad? Así que vaya, pues aprovechemos ahí con otras preguntas interesantes, todas las preguntas.
Así es. Este tema es interesante porque son miles de mujeres que lo padecen, pero algunas es que les han dicho que tienen ovarios poliquísticos y no tienen, porque ni siquiera les han medido los niveles de testosterona, ¿verdad? Y tal vez ni siquiera llenan el requisito de los 3 criterios, sino que tal vez solo es que se hicieron un ultrasonido por ahí y ya les dijeron que eran ovarios poliquísticos, y tal vez no es así, ¿verdad? Muchas veces el diagnóstico hay que hacerlo correcto para poder encasillar a la mujer dentro de ese diagnóstico y darle el tratamiento adecuado. Ok. Mira, doctor, ya tenemos algunas de las preguntas que nos han estado haciendo aquí en la transmisión. Tenemos el primero que es de Carla Bardales, a quien le mando un saludo muy especial hasta Progreso. Ella consulta y dice, antes de mi embarazo estaba en tratamiento de quiste, tenía testosterona alta y periodo irregular, pero ningún otro síntoma. ¿Siempre es síndrome? No, si solamente tiene la lesión ovárica, no. Muchas pacientes pueden tener un desorden menstrual, por ejemplo, y creer de que eso lo podemos encasillar dentro de ovarios poliquísticos. Y no, a veces es otro problema. Digamos una paciente que tenga un mioma, por ejemplo. El mioma le puede dar sangrados anormales. Y ya solo por eso vamos a decir, yo creo que lo que tengo son ovarios poliquísticos, porque no. Ahora, si tiene un quiste en un ovario, un quiste que es una pelota que puede ser desde pequeña hasta muy grande, esa también puede dar desórdenes menstruales, pero todo es ovárico, no tiene los otros problemas del hiperandrogenismo, que es importantísimo, porque el hiperandrogenismo es el que nos habla del exceso de testosterona en la sangre, que es la hormona masculina, que no deberían de tener tanta hormona masculina. La mujer debe tener testosterona, pero poquito. Pero cuando los niveles andan muy altos, imaginen que los niveles andan de 20 a 80, y hay mujeres que tienen 200 nanogramos por DL, entonces tienen demasiado. Entonces, si son problemas solamente de los ovarios y no le han medido la testosterona y los ciclos, ¿verdad? Los ciclos son normales, o por lo menos casi normales, lo más seguro es que no tiene testosterona, no tiene ovarios poliquísticos. Los ovarios poliquísticos se caracterizan por el exceso de hormonas, la testosterona, y eso es lo que marca la diferencia. Ahora, un problema estrictamente ovárico, ese se resuelve a veces solo con una cirugía. Solo operan una muchacha y ya estuvo. Ovarios poliquísticos no. Esto en primer lugar no es operable así nomás. Y si lo operan no van a resolver el problema. Con operarla no le van a disminuir los niveles de testosterona, a menos que ya hayan agotado todos los recursos y ya no encuentren otra salida más que hacerle la biopsia en cuña que les digo yo. Biopsia en cuña es que solo se le quita un pedazo al ovario y además todos esos quistecitos se cauterizan con el cauterio, como que dice, para que despierten, para que vuelvan a trabajar, porque los ovarios poliquísticos son ovarios que no trabajan, son ovarios que están ahí como dormidos porque no ovulan. Lo único que están haciendo es produciendo testosterona, que es la hormona mala que las mujeres detestan, porque es la hormona que las hace parecerse a los hombres. Hay mujeres que hasta la voz ronca tienen. ¿Por qué? Porque tienen mucha testosterona, ¿verdad? Y son bien musculosas también. Le dan la mano a uno y casi lo quiebran, ¿no? Entonces esas mujeres tienen mucha testosterona, ¿verdad? Y a veces hasta el clítoris lo tienen desarrollado por lo mismo. Entonces, esa hormona es hormona masculina. Ellas deberían de tener, pero poquito, no deberían de tener esos grandes niveles. Entonces, yo le recomendaría a alguien, si tiene alguna duda, que se mida los niveles de testosterona. Y así vamos a salir de dudas. Vamos a ver si efectivamente son ovarios poliquísticos o no. Perfecto, doctor. Mire, tenemos otra pregunta de Paola Murcia. También le mando un saludo muy grande a toda la familia. Cuando una mujer ya está embarazada, ¿los ovarios poliquísticos pueden provocar un aborto? Los ovarios poliquísticos desaparecen, porque una vez que está embarazada la señora, los ovarios ya trabajan.
las hormonas empiezan a producirse en la placenta. Y una vez que la placenta comienza a trabajar, los ovarios ya dejan de trabajar. Por tanto, si ustedes apreciaran los ovarios de una mujer embarazada, los iban a ver que están estáticos. No hay maduración de folículos, están los folículos chiquitos, normales de los ovarios. Los ovarios no trabajan. El niño está sostenido por las hormonas que produce la placenta. La placenta produce 4 hormonas: estrógeno, progesterona, gonadotropina coriónica y la somatomamotropina, que es otra hormona. Esas 4 hormonas son producidas por la placenta y esas son las que mantienen al niño. Una vez que se embarazó, no tiene por qué el ovario seguir trabajando, seguir ovulando. Ya no. Automáticamente eso ya se inhibe. Ahora, si ella presenta amenaza de parto prematuro o amenaza de aborto, es por la enfermedad en sí, porque los ovarios poliquísticos producen eso. Acuérdese que usted tuvo todo eso. Y usted le tuvimos que hacer un cerclaje para poder detener a esos niños, ¿verdad? Pero es por la enfermedad en sí, ¿verdad? Los ovarios poliquísticos, ahí la enfermedad ahí está. Lo que pasa es que está dormida. Mientras salga de este embarazo. De ahí la vuelvo a agarrar, ¿verdad? Entonces los ovarios poliquísticos producen amenaza de aborto y amenaza de parto prematuro. Doctor, tenemos también otra pregunta aquí, que ya es en base al embarazo. Esmeralda Almendares, te mandamos muchos saludos. Dice, ¿se puede detectar a los 3 meses de embarazo que mi hijo será síndrome de Down? A las 14 semanas de embarazo se le puede hacer estudios genéticos, que es lo que hacen las artistas allá, lo que hace J-Lo, lo que hace Shakira y todas estas mujeres. Se mandan a hacer eso porque ellas no van a estar sosteniendo un niño que va a ser anormal. Entonces ellas vienen, se embarazan, ¿verdad? Ya en esas edades de 40 y pico de años, y si el estudio genético arroja de que el niño va a padecer una de estas enfermedades, sencillamente se practica un aborto ya. Entonces, a las 14 semanas se puede hacer ese estudio genético, no solo de esa enfermedad, de muchas enfermedades. Y nada más que no se hace en Honduras. Eso hay que sacarle la sangre y enviarla al extranjero. Generalmente se manda a Estados Unidos. Y muchas veces no viene en el momento, sino que tarda. Tal vez tarda 1 mes, 2 meses, pero a veces le hacen biopsias, ¿verdad? A veces se le saca el líquido amniótico, ¿verdad? El líquido de la cavidad amniótica, o se le hace una biopsia corial, una biopsia de la placentita, y eso se manda. Es lógico, todo eso tiene un riesgo, ¿verdad? Se hace a través de ultrasonido, puyarle ahí la placentita que se está formando para sacar un pedacito y mandarlo a examinar. Así se pueden hacer los estudios genéticos. Lo que pasa es que en nuestro medio no estamos acostumbrados a eso porque los estudios no se hacen en Honduras. Hay que estarlos enviando allá y son caros. Entonces, pero muchas pacientes, ¿verdad? Aquí hay una doctora, que la doctora García, ella manda estudios genéticos hacia afuera. Y ¿cómo se llama? Ahí se detectan muchas enfermedades, no solamente el síndrome de Down, ¿verdad? Así que si alguien tiene algún interés, pues puede localizar a la doctora García y ella le va a ayudar en este sentido. Ok. Luego tenemos a Fabiola Calix, también le mandamos muchos saludos y gracias por estar aquí presente. Fabiola nos dice, la importancia de realizar exámenes laboratoriales. ¿Y cuáles son? Dice, además de la realización de glucosa sérica control, pregunta. Sí, como les dije yo, es que este no es un problema estrictamente del ovario, sino que viene desde arriba. Hay que hacer una serie de estudios hormonales que también son caros y muchas pacientes no se los hacen por eso, porque tenemos que comprender que vivimos en un país pobre, pero hay que hacerle estudios hormonales primero de la cabeza,
hay que medir las dos hormonas importantes que son la LH y la FSH. Una se llama la hormona luteinizante y la otra folículo estimulante. Su nombre hoy es de folículo estimulante. Es la que debería de madurar el folículo. Entonces hay que mandar a medir estas hormonas para ver cómo están. Para ver si por qué no madura el folículo, por qué no madura el ovario, pues qué es lo que pasa. Lo más seguro es que esas hormonas van a estar alteradas. También medimos la tiroides, T3, T4 y TSH, son 3 hormonas de la tiroides, para ver si un problema tiroideo tiene algo que ver con el problema de la esterilidad de la paciente. También medimos la prolactina, que es la hormona que produce la leche, y esa prolactina también a veces se encuentra alterada, hasta en un 25% de las pacientes que tienen ovarios poliquísticos está alterada la prolactina. También medimos el páncreas, a ver cómo está. En el páncreas medimos los niveles de insulina sérica y los niveles de azúcar. Y los más seguros van a estar aumentados. Y luego nos vamos a medir las suprarrenales y vamos a medir el cortisol. Y luego vamos a medir también los niveles de estrógenos, de progesterona y de testosterona, para ver cómo está la testosterona también. Hay una que se llama testosterona libre, que esa es la que más daño hace. Entonces ustedes miren, son una serie de exámenes y por último, hay muchas pacientes que les mandamos a hacer una tomografía de la cabeza, o mejor dicho, una resonancia magnética nuclear de la cabeza para ver si no tienen algún problemita en la glándula hipófisis. Porque ya han habido pacientes que tengan un pequeño tumorcito en la glándula hipófisis y esa es la que le está disparando todo el problema. Entonces, ellos le llaman un microadenoma de la glándula hipófisis. Y eso solo se detecta con resonancia, eso ni se detecta con tomografía. Entonces, si queremos estudiar bien a una paciente así, tienen que gastar, porque una resonancia vale 8,000 lempiras, ¿verdad? Y luego todo esto, exámenes hormonales, hay que disponer de una buena cantidad de dinero para hacer todo esto. Pero si uno viene y quiere ahorrar al paciente, solo le manda a hacer estrictamente los más importantes, ¿verdad? Que puede ser los de las gonotropinas que salen del cerebro, la LH, FSH, la tiroides, la prolactina, insulina, azúcar y testosterona, vaya, que son las más importantes. Pero ya uno ya va escogiendo porque va buscándole que la paciente no. Para mí ha sido un placer haber estado acá con todos ustedes. Las preguntas todas fueron interesantes y yo creo que espero que no sea la última vez. Podemos estar aquí en un contacto directo y cuando deseen tratar otro tema, con gusto. Y si desean que tratemos el mismo, pues el mismo. Y si te encuentran algún tema más interesante que este, pues con gusto yo estoy dispuesto. Para mí no hay ningún problema. Más bien a mí me gusta interactuar así con las personas y con pacientes interesadas en estos temas que de alguna manera son preocupación para una gran cantidad de personas. Muchas gracias, Flor, muchas gracias a todos los que sintonizaron este programa y recuerden que allí estamos siempre. Cualquier información, pues a través de Flor, ya saben, me pueden conectar y si no, pues ahí estamos en el consultorio en el Hospital del Valle. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas Saludos gracias, por ahí. doctor, nuevamente. La verdad que encantada, creo que todos logramos despejar muchísimo las dudas y tal como usted lo comenta, pues vamos a estar programando nuevamente otra entrevista con otro tema que vamos a desarrollar. Lo más probable es que sea lo del embarazo gemelar, tanto riesgo, el reciclaje y esto de cervical. Yo en esta oportunidad me uní a un grupo de mujeres a nivel de Latinoamérica y parte de España también, en donde todas ellas han atravesado esto del cerclaje con pérdidas de bebés antes para poder conseguir un cerclaje. En mi caso, gracias a Dios, pues, usted lo detectó en el embarazo y logramos hacer un cerclaje de emergencia. Y la verdad que mi agradecimiento nuevamente, la verdad que usted sabe que todo nuestro cariño y nuestro amor por usted. Y yo también me despido, les agradezco a todos los que se unieron a la transmisión, muchísimas gracias a los que nos escribieron, a los que se conectaron, a los que mandaron sus saludos, que me contactaron también por otros medios.
Y les comento que el próximo viernes tendremos un en vivo con la psicóloga Jessie Paz de Oxfextocina. Estaremos hablando de sexualidad y de cómo podemos hablar de sexualidad con nuestros niños, nuestros hijos, para que sepamos cómo podemos manejar el tema. Doctor, un abrazo muy grande para usted y buenas noches a todos. Muchísimas gracias y lo esperamos en el próximo Instagram Live. Buenas noches. Gracias.